La acusación la ha presentado ayer, por si acaso, la fiscal de la Nación. Eduardo Sí, Salguana, aquí. vocero de Alianza para el Progreso con nosotros. Gracias, congresista. Buenas noches. Hasta Encantado, luego. Jaime. Buenas noches. Un gusto. Muy bien. Vamos ahora a tomarle el pulso a Juntos por el Perú, que es la bancada, el partido aliado del gobierno del presidente Pedro Castillo, y está con nosotros Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú. Sigrid, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio. Entiendo que el día viernes tu bancada se reunió con el presidente Castillo. ¿Para qué fue la reunión? Si se puede saber lo que se pueda saber, ¿en qué términos se produjo la reunión? Sí, nosotros nos hemos reunido en realidad junto con el presidente Castillo y la bancada de Perú Libre también. De hecho, han habido ya varias bancadas que han tenido diferentes reuniones con el presidente en aras de coordinar un poco algunas iniciativas. Nosotros, digamos, desde el lado o de nuestra posición de aliados de la bancada del gobierno, estamos también planteándonos tejer algunas iniciativas en común. Y en esa reunión básicamente lo que se fue a hacer también es a expresarle cierto respaldo al presidente de la República, porque estamos todavía en un momento en donde ha habido una seguidilla de intentos de interpelar a ministros. El primero ha sido el ministro Iber Maraví, y era un poco para expresarle también nuestra postura, lo que ocurrió en el Pleno, y finalmente sobre esta discusión de la cuestión de confianza, que finalmente le compete enteramente al presidente, pues expresar nuestro respaldo independientemente de lo que él decida, si decide plantearla o si no decide plantearla. Pero ¿tú qué piensas? ¿Debe presentar la cuestión de confianza a pie de página de un mensaje un tanto confuso desde el Poder Ejecutivo? El ministro Torres dice que no hay una cuestión de confianza en ciernes. El señor Bellido lo contradice una vez más, digo, a un ministro suyo. La señora Boluarte dice que no se descarta. El señor Sánchez de tu partido dice que se está evaluando. ¿Debe o no debe el gobierno hacer cuestión de confianza por Maraví? Yo creo que debe ser una posibilidad abierta. ¿Y por qué lo planteo de esta manera de repente, no? Sucede que también, entiendo, ambos poderes del Estado están sopesando cuáles son las consecuencias de tomar ambas medidas. Bien sea de plantear una cuestión de confianza, que aquí sí quiero ser muy enfática, Jaime, no es que la cuestión de confianza sea el primer recurso. No es que ante cualquier cosa planteamos cuestión de confianza, pero sí creo que venimos de una evaluación en donde los 2 meses seguidos, después de 2 meses de no haber podido juramentar el gobierno, 2 meses seguidos donde ya tenemos un gobierno y un Congreso, entre comillas, estable, tenemos comisiones que investigan las elecciones. Dicho sea de paso, el día de hoy ni siquiera hubo quórum para que esta comisión que recién se acaba de instalar sesione, esta que pretende investigar las elecciones, incluso la nuestra, la de abril, el 11 de abril, y la verdad es que ha perdido seriedad el espacio de ese Congreso por querer investigar absolutamente todo lo ininvestigable. Y en ese sentido, de hecho, también se han creado o se han planteado, además de comisiones extraordinarias, mociones para interpelar. Declarar inmoral al premier, declarar inmoral al ministro, son declarativas finalmente, ni siquiera aprueban nada. O declarar la incapacidad moral, o sea, son incluso adelantos o ganas de querer adelantar este proceso de vacancia que ya hemos vivido antes, y frente a ello el presidente sí debería considerar esto como una posibilidad. Pero decirle qué hacer o qué no hacer al presidente, creo que ese no es mi papel, ¿no? Pero, a ver, yo te he hecho una pregunta cerrada. ¿Tú crees que el gobierno debe o no debe hacer cuestión de confianza por Maraví? Mi respuesta es abierta. Creo que lo debe tener en cuenta y decidir finalmente, dependiendo de lo que siga ocurriendo en el Congreso. ¿Qué entiendes por lo que ha dicho la presidenta del Congreso? Y cito: un presidente mentiroso no ayuda a la gobernabilidad. Y luego, hay que leer entre líneas, ¿no? Luego dice que la Constitución tiene los mecanismos abiertos para lidiar con una situación así. Si es que el presidente les mintió la vez pasada cuando fueron al Congreso como a las 11 de la noche, y según versiones de varios de los legisladores de oposición, el presidente les aseguró que no harían cuestión de confianza. ¿Qué entiendes tú por esta declaración? Mira, me parece que es una falta de respeto
decirle mentiroso al presidente, sobre todo como lo que tú has dicho, ¿no? Hay trascendidos de algo que se dijo en la reunión, luego hay otro trascendido, luego hay otra versión, y en realidad nadie sabe qué se dijo en esa reunión, excepto los participantes, que cada quien ha dicho una cosa distinta. Entonces, lo que sí creo es que llamar mentiroso al presidente no debiera ser algo tan fácil. Creo que de repente la presidenta del Congreso debe entender que preside el Congreso, no preside el país, que quien es presidente del Perú es el señor Pedro Castillo, es él finalmente el que va a tener que cumplir con las prerrogativas que se le encomiendan como tal. Y sí quisiera enfatizar sobre algunos temas que más bien deberían priorizarse en el Congreso, en particular esta situación del señor Manuel Merino, ¿no? El tema de esta acusación constitucional debiera ser prioritaria, el tema, por ejemplo, de un intento, y eso sí me parece preocupante, de aprobar leyes que eventualmente sean inconstitucionales. Ha habido un manoseo atroz de parte de la Comisión de Constitución con el tema de querer recortar las potestades del presidente sobre la cuestión de confianza. Ninguna autocrítica sobre la figura que en algún momento se usó para que finalmente el señor Merino usurpara el poder sobre el tema de incapacidad moral. Entonces yo creo que en lugar de buscar el equilibrio de poderes, hay quienes en el Congreso están buscando que el Congreso se lleve un peso mayor, y no puede ser así, ¿no? Entonces, yo creo que esas declaraciones estuvieron de más, y confío en que en todo caso la presidenta del Congreso va a seguir dirigiendo las cosas con responsabilidad y no más bien agravando la confrontación. Pero lo que decíamos al comienzo del programa es que aquí los dos poderes se están aparentemente mostrando los dientes. No es solo la señora Alba. El señor Bellido suele cometer dislate tras dislate o exceso tras exceso todas las mañanas, ¿no? Entonces, también está el hecho de que el gobierno no emite un mensaje claro. En lo de hoy no más, ¿cómo es que un ministro de Justicia, con todo el respeto que nos merece el doctor Torres, sea desautorizado por el Premier porque el doctor Torres dice, no está en evaluación? Y caramba, dudar de la palabra del doctor Torres, creo que ni tú ni yo lo haríamos. Entonces el Premier viene y dice, no, eso es una opinión del señor. No, acá estamos evaluando y el presidente va a decidir. Entonces, el propio gobierno se está maltratando. El propio gobierno está emitiendo mensajes confusos y dispares. ¿No crees? Sí, yo creo en realidad, Jaime, que allí evidentemente hay un problema de comunicación, no tengo la menor duda y no puedo simplemente cerrar los ojos y decir los mensajes están alineados, pero de alguna manera sí siento que se tiene que poder pues poner un poco de sensatez por sobre estas declaraciones, y más bien también quisiera que desde algunos espacios se ponga énfasis sobre el trabajo, ¿no?, que se está haciendo. Yo creo que esta comunicación puede mejorar mucho, o mejora, de hecho mejora la comunicación cuando aborda temas como por ejemplo la segunda reforma agraria, ¿no? Yo creo que ahí ha habido una comunicación uniforme. O sea, si yo estuve en Cusco cuando se lanzó este evento de la segunda reforma agraria, y te puedo asegurar que ahí lo que se vio básicamente fue un mensaje coordinado entre el premier Bellido, entre el presidente Castillo, entre el resto de ministros que acompañaron, que a veces sí, en otros temas no necesariamente se ve. Entonces, eso se puede mejorar sin duda. Pero el premier fustiga a la prensa, que es el vehículo. Discúlpame, Jaime, por donde... creo que ha habido un problema de comunicación, pero no estoy escuchando el retorno porque se ha cortado la llamada, entonces no puedo escuchar Te llamamos ahorita. Tu pregunta. Si podemos volver a llamar y puedo escucharte mejor. Ahora te llamamos. Por favor, Rocío, llama a Sigrid Bazán, que parece que se ha cortado la comunicación. Nuestra siguiente pregunta, que vamos a hacerle a Sigrid, es... Ahora sí creo que ya nos escuchas, Sigrid. Rapidito nomás. Perfecto, sí. Te decía que la prensa, y tú lo sabes bien, tú has hecho periodismo, la prensa es el vehículo, el medio a través del cual un gobierno emite sus mensajes y emite lo que quiere decir o hacer. El primer Bellido se la pasa todas las mañanas fustigando a la prensa. El otro día ha maltratado a un reportero del canal donde trabajaste, ¿no? Le dijo que se lave el oído o cosas por el estilo. Y el ministro de Transportes y Comunicaciones dijo que el Canal 7 los golpea mucho. Y el presidente Castillo no suele ser muy amigable con la prensa. Esta no es una defensa de espíritu de cuerpo, gremial, ni nada por el estilo. Estamos hablando de un tema que tú has planteado, que me parece muy acertado. La comunicación del gobierno, que es por lo menos reprobable desde el punto de vista estético y técnico como tal. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y al final no se sabe lo que están haciendo o diciendo. ¿Cuál sería la crítica tuya respecto a esta situación?
Mira, yo creo en realidad, y la he dicho de alguna manera, ¿no?, que se puede mejorar la comunicación de parte de la toma de acuerdos que se está realizando en el Ejecutivo y que si no hay toma de acuerdos, pues esperar un poco a que eso suceda antes de dar alguna eventual declaración. Ahora, sí quiero enfatizar, ¿no?, en todos los gabinetes de todos los gobiernos hay personalidades distintas, siempre. O sea, es imposible que los 19 ministros, el premier, todos se comporten igual y declaren al unísono. Evidentemente, quizá el premier tenga una forma de ser distinta al resto de ministros, etcétera. Entonces, lo que yo creo que sí hay que, creo, evidenciar, y lo he sentido mucho en regiones, no en Lima, es que finalmente esta crítica podría hacerse absolutamente a todos los gabinetes. Es decir, hacer algunas cosas o tener algunas declaraciones distintas a la de otro ministro o incluso a la de otro presidente, lo hemos tenido en el gobierno de PPK, lo hemos tenido en el gobierno de Vizcarra y lo vamos a tener en el gobierno de Castillo. Pero es un Siempre tema es un tema que de se puede fondo, mejorar. es un tema fundamental el de la cuestión de confianza. O sea, no es un tema de, uy, se me pasó, esto es un tema menor, según. No, es una cuestión de confianza Yo que ahí te haría. podría contestar que cometen un error quienes creen que pueden gobernar en lugar o que pueden dar declaraciones de ese tipo que no sea el presidente de la República. Y con toda una crítica fraterna a quienes han dicho no se va a plantear o sí se va a plantear, dejemos que el presidente también tome su decisión y en el momento que él considere pertinente, porque si algo creo todas las bancadas coincidimos, es que siempre ha habido un diálogo fluido con el presidente y que siempre de alguna manera se está buscando entrar en un consenso en donde el anuncio no sea, ¿no es cierto?, antes que la acción. Entonces yo en esa paciencia y en esa comprensión que en algunas bancadas se ha tejido, yo, por ejemplo, saludo a la bancada de Acción Popular, que el día de hoy también ha, de alguna manera, presentado su retiro de esta comisión investigadora de, la que busca buscar un fraude en donde no ha habido fraude, ¿no? Esa comisión que busca investigar todas las elecciones. Y hay bancadas que de alguna manera también están entendiendo que de nada nos va a servir instalar este tipo de comisiones, gastar presupuesto, que son millones de soles del Estado, y finalmente ni siquiera asistir. ¿No? O sea, hoy día no ha tenido quórum ni siquiera la comisión que preside esta oposición, que ellos mismos han planteado crear. Entonces, dejémonos de perder el tiempo un poco y yo creo que ahí vamos a poder tener aún una mejor comunicación, dando el ejemplo, porque nosotros en el Congreso se critica mucho la comunicación del gabinete y el Congreso tampoco está comunicando, ¿no? Lo de la presidenta diciendo que el presidente es un mentiroso no ayuda en absoluto. No ayuda ni la presidenta del Congreso y tampoco ayuda el premier Bellido. Yo agregaría eso, ¿no? El premier Bellido suele ser confrontacional, grosero a veces, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo más para ti resiste un gabinete dirigido por el señor Bellido que, a ver si no nos olvidamos, ¿no?, pero el señor Bellido escribía cosas misóginas, espantosas, parece que ya nos hemos olvidado, pero en sí mismo es una persona que tiene una forma de ser, como todos, ¿no?, pero no es precisamente alguien que concilie, no es precisamente alguien que luzca credenciales de concertación. Entonces, ¿cuánto tiempo más debería sostenerse este gabinete en aras no de darle la razón a la oposición, porque parece ser de que es, tú no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer y yo tampoco te voy a hacer caso. Así es. Entonces es un diálogo de sordos y el país en medio, con una incertidumbre económica, ¿no?, el dólar trepando cada día y la verdad, mira, Pedro Frank está sosteniendo la situación así como puede, ¿no? Y hay que reconocer lo que está haciendo. Pero ahora, ¿cuánto tiempo más? Es la pregunta. ¿Cuánto tiempo más? Hay que dar ciertas seguridades también, ¿no? Yo entiendo que la economía viene en recuperación, sea por rebote o no, de una crisis tremenda por la pandemia, pero ojo, viene en crecimiento, es decir, la proyección es de crecer. Ojo, tampoco es que Pedro Frank está sosteniendo una economía que se cae a pedazos porque eso no ocurre. Ahora, yo no he dicho que sí se cae a pedazos. Importante, he dicho que en la incertidumbre Lo digo él está sosteniendo y haciendo lo que puede, pero Bellido no ayuda, el presidente tampoco. Lo comento porque a veces hay una visión fatalista de una situación en donde en nuestro país se puede empezar a trabajar, pero precisamente lo que tú mencionas, ¿no? Los egos y la crisis tampoco ayudan a que ese trabajo se concrete o se visibilice. Yo quisiera aprovechar, Jaime, para decir que muy pocas comisiones están agendando proyectos de ley y la mayoría de comisiones están dándose a citar, ¿no es cierto?, a funcionarios que no los ha puesto Castillo, que están desde antes. Te pongo el caso Sedapal con San Juan del Lurigancho, y las comisiones tenemos que citar a que explique el presidente de Sedapal, de acuerdo, a que explique el presidente de la Pero ciudad, lo de la visión fatalista, ojo, cuidado, porque si vas y les dices a las madres de los comedores populares que es una visión fatalista,
esto puede terminar mal. No, en absoluto, al contrario, ahí está nuestra prioridad de trabajo y estamos articulando de tal manera que ahora mismo se está trabajando y yo misma voy a firmar un proyecto de ley una tercera ola anunciada para recuperar alimentos para las ollas. De acuerdo, una tercera ola anunciada por el ministro Ceballos. Un dólar que trepa cada mañana. Incertidumbre, más allá de lo bien que le puede haber ido al presidente convenciendo a inversionistas, con Franque al lado, con Maurto al otro, o el Murtua, ¿no? ¿Cuánto más? Acá hay que hacer algo, ¿no crees? Bueno, nosotros le hemos hecho esa sugerencia y hemos siempre desde Juntos por el Perú dicho, ¿no? El gabinete necesita más rostros femeninos, pero también el gabinete necesita de alguna manera refrescarse, el gabinete necesita tender esos puentes de diálogo. Ahora, no todo recae, no todo el peso de la responsabilidad, Jaime, recae sobre el Ejecutivo. Ese es mi punto. Que el Congreso nunca se le cita, o a la presidenta nunca se le dice, o a los dirigentes de las comisiones nunca se les exhorta al diálogo. Todo es, el presidente no comunicó, el presidente confrontó. Claro, cuando hay un proyecto de ley que busca de alguna manera modificar, ¿no es cierto?, el tema de la cuestión de confianza, o incluso acelerar procesos de vacancia presidencial, y ya se habla de incapacidad moral de antemano, ahí absolutamente nadie habla de nada. O sea, teníamos hace un mes una página web del Congreso que le hacía publicidad a Manuel Merino y nadie pide explicaciones sobre eso, sino que regresamos a lo que dijo Bellido en tal lugar y en tal circunstancia. Estamos hablando, estamos hablando lo de Mari Carmen Alba, aquí lo hemos hablado en extenso, y lo de Merino ni te cuento. Aquí dimos a conocer que el señor Burga trabajaba en documentación del Congreso, de archivo, y yo no sé si algo esa oficina tiene que ver. Lanzamos la pregunta abierta y hasta ahora nadie nos responde. Sigrid. Entonces yo estoy de acuerdo contigo en que hay que pedirle esa responsabilidad a ambos poderes, pero por supuesto, ahora, si tú me preguntas cuánto tiempo debería durar así este gabinete, oye, yo la verdad no estoy metida en el Ejecutivo ni en Palacio de Gobierno para saber exactamente cómo se está trabajando. Pues. Estás metida en política. Pero, por ejemplo, y hay que... de quienes sí hemos estado cercanos ¿no? Ministerio de Trabajo, SUNAFIL. Hoy día hemos tenido sesión de la Comisión de Trabajo y hay cosas que nos parecen que están haciéndose muy bien. En el Ministerio de Economía hay cosas que queremos hacer, que estamos tratando de reunirnos con el equipo técnico del MEF para ampliar la base tributaria, para tener un presupuesto más robusto el próximo año. Es decir, estas son las cosas que también, o sobre las cuales se tiene que tender el diálogo, porque diálogo sobre modificar vacancias, sobre modificar cuestiones de confianza, sobre modificar cerrar el Congreso, no es un diálogo que finalmente le va a gustar a la gente, así haya diálogo sobre esos temas. Tú lo has dicho, diálogo, ¿no? Y el premier Bellido no se caracteriza precisamente por ser alguien dialogante, por lo que se ve. Sigrid, tenemos que terminar. Muchas gracias por esta entrevista. Muy buenas noches. A ti, Jaime, y como siempre, cuando gustes. Listo, gracias. Vamos rápidamente a la pausa. Hoy conversamos con Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, a propósito de los paraísos offshore, que va desde... PPK, Mario Vargas Llosa, Julio Iglesias, Ángel Di María, Shakira, los Pandora Papers, porque nada está dicho.